Universidad Levet agradece su asistencia al segundo round de 4. El día de hoy nos acompañan en este ring 4 médicos especialistas en cirugía vascular y endovascular. En la primera esquina tenemos al doctor Alejandro Fabiani. En la segunda esquina tenemos al doctor José Antonio Muñoa. En la tercera esquina tenemos al doctor Neftalí Rodríguez. Y en la última y cuarta esquina, nuestro contendiente principal, el doctor Jorge Torres, quien estará abordando el tema angiografía con CO2 masivo en el tratamiento del segmento femoropopliteo. Sean bienvenidos a este segundo round. Comenzamos. Hola, muy buenas noches. Soy el doctor Jorge Torres, angiólogo y cirujano vascular del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos de Lista, aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias a la Universidad Levet por pues tratar de difundir este caso que creo que tiene relevancia por el hecho de que la angiografía con CO2, este recurso, creo que no está muy difundido, sobre todo en nuestro país. Creo que de alguna manera, pues es cierta parte por un poco del temor del cirujano vascular, de pues, las complicaciones, de si es un dispositivo que también creo que la limitante es un poquito el costo en nuestro país, y también un poquito el temor de que algunos de los estudios, la calidad de la imagen podría ser un poquito no la más óptima, ¿no? Entonces, también el hecho de que el dispositivo o la técnica pues demora un poquito más de tiempo, nos lleva un poquito más de tiempo hacer un estudio mediante CO2 que hacerlo con el medio de contraste convencional. Antes de empezar con el caso clínico, creo que quise hablar solamente 2 diapositivas antes de comentarlo sobre el aspecto, algunos aspectos técnicos que quizás sean importantes a considerar cuando vamos a utilizar el CO2, ¿no? Sobre todo para la audiencia. Sabemos que las dos indicaciones más importantes del dióxido de carbono en los procedimientos periféricos es principalmente en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de nefropatía por medio de contraste. Y aunque no está bien establecido qué pacientes, qué punto de corte nosotros vamos a tener para decir que un determinado paciente u otro va a desarrollar nefropatía por medio de contraste, sí es importante determinar que ciertos factores como la edad, la diabetes y otras condiciones, pues aumentan el riesgo de que nuestros pacientes desarrollen esta complicación. Solo quisiera aclarar que, aunque falta mucha, digamos, data en nuestro país, en Estados Unidos la nefropatía asociada a medio de contraste representa la tercera causa de nefropatía adquirida. Y esto se ha visto en varios estudios que aumenta el riesgo de mortalidad y de morbilidad del paciente. La segunda causa más importante o la indicación del uso del CO2 es la alergia al medio de contraste. Esta alergia al medio de contraste, digo, no sé si alguna vez les ha pasado, eso ya lo discutiremos, pero puede ser desde una reacción leve, moderada, hasta la anafilaxia. Entonces, sí es importante y nos ayuda a pensar en que en nuestras salas de hemodinamia siempre haya un carrito rojo, siempre haya medicamentos o premedicar a aquellos pacientes que tienen el riesgo. Y aquí la cuestión y el objetivo que ya discutiremos con el resto de mis compañeros es si en realidad el CO2 puede ser utilizado como único dispositivo o como único medio para hacer un mapeo vascular y terapéutico. ¿Sí? Porque el objetivo finalmente es mantener una imagen diagnóstica ideal con una buena guía angiográfica y que obviamente utilicemos la menor cantidad de medio de contraste en todos nuestros tratamientos. Y esa es la última diapositiva que puse respecto como preámbulo del uso del CO2. Estas son las características o las propiedades generales del dióxido de carbono. Las más importantes es que es un gas muy soluble, ¿sí? Es mucho más soluble que el oxígeno, y el primer sitio de aclaramiento es a nivel pulmonar. De ahí la importancia en que entre un disparo y otro nos esperemos aproximadamente 60 segundos y que teóricamente no hay un límite de administración. Sí, en varios estudios dicen que se puede administrar cierta cantidad, pero en realidad en los metaanálisis no hay un límite. Tiene alta flotabilidad. Obviamente la zona de opacificación más importante es en la zona anterior, la zona no dependiente del vaso, y esto a veces nos puede limitar a veces un poquito la calidad de la imagen,
pero en algunos segmentos como los vasos más distales, en ramas viscerales, es donde tiene mayor utilidad. Desplaza muy bien el componente líquido, es un medio de muy baja viscosidad, que incluso puede ser administrado por microcatéter, y como les decía, tiene muy buena visualización de colaterales, ¿no? El uso del medio de contraste, de este medio de contraste, tiene menor atenuación que el tejido, ¿no? Es un contraste negativo, por lo tal, la sustracción digital para hacerlo, el estudio es muy importante. En nuestro hospital no tenemos un software especial, pero los hay. Y una de las desventajas es el alto riesgo de artefacto al movimiento. Por lo tanto, siempre se recomienda, como les voy a comentar en nuestro protocolo del hospital, que el paciente no sea sometido a anestesia general, porque la respiración al momento de hacer el disparo, pues obviamente hace que la imagen sea de mucha menor calidad. Y también es un sistema, hay que recordar que es un sistema de alta presión, tiene alta entrega en cuanto se libera el gas. Esto va a generar una distensión arterial y sí tenemos el riesgo, por ejemplo, cuando se trata de un aneurisma, de que podamos embolizar placa o detrito. Ya pasando específicamente al caso clínico, es un paciente de 68 años, es un paciente diabético, dependiente de insulina, hipertenso, en tratamiento con enalapril, dislipidémico, y un tabaquismo intenso desde los 55 años, con consumo de 20 cigarrillos al día. Y el padecimiento actual lo inició desde hace un año. El paciente empezó siendo claudicante, inicialmente a 200 metros. Un mes previo al ingreso con nosotros, se agrega una úlcera a nivel del talón del miembro pélvico derecho. Y finalmente, en la última semana, se agrega dolor en reposo, por lo cual acude al servicio de urgencias. A la exploración física dirigida, tenemos una úlcera a nivel del miembro pélvico derecho, muy cercana en el sitio del talón, de 30 por 30 milímetros, muy dolorosa la palpación, un tono muscular conservado, y a nivel del pulso femoral conservado, grado 2, un pulso popliteo pues, prácticamente ausente, ¿no? Un grado 1 ya echándole muchas ganas, y distales prácticamente ausentes. El llenado capilar de 3 segundos y un índice tobillo-brazo de 0.5. De acuerdo al angiosoma de la lesión, pues estaríamos pensando también que sería una lesión dependiente del segmento de la tibial posterior y también de las ramas calcáneas del segmento peroneo. En nuestro protocolo, lo siguiente, pues tomamos laboratorios. Realmente, si ven, el paciente no tiene una falla renal, el paciente tiene una creatinina de 0.9 y una depuración de 90 mililitros minuto. Y lo quise poner este caso precisamente porque creo que la indicación del uso de SOS no precisamente tiene que ser siempre el paciente con alto riesgo de nefropatía por medio de contraste. Creo que lo podemos utilizar este dispositivo como una herramienta más a nuestro arsenal para tratar de disminuir la cantidad de medio que administramos a los pacientes. En el estudio ultrasonido inicial, en el Doppler inicial, encontramos que a nivel, tenemos buenos flujos a nivel de la arteria ilíaca, la femoral común con flujos trifásicos, el primer segmento de la arteria femoral superficial con flujo bifásico, que va disminuyendo considerablemente, y posteriormente una CTO a nivel de aproximadamente unos 10-15 centímetros del inicio de la femoral superficial, con recanalización a nivel de la arteria poplitea, que condicionaba flujos monofásicos. A nivel de vasos tibiales, solamente tenemos flujo monofásico con velocidades de 22 a nivel de la arteria pedia, ausencia de flujo a nivel de la arteria tibial posterior y la arteria peronea con recanalización distal y flujo monofásico. Con todo lo anterior, decidimos que no era necesario. Creo que habíamos hecho un buen mapeo vascular con ultrasonido. La clínica fue mandatoria. Creo que no era necesario realizarle a un paciente una tomografía o una angioresonancia a expensas de lo que diga el resto de los compañeros, pero realmente creo que con eso podríamos iniciar un protocolo ya de tratamiento establecido. Pasamos al paciente a sala de hemodinamia. Como les comentaba, aquí lo que recomiendan es del tipo de anestesia. Obviamente el procedimiento se puede hacer con anestesia local, muchas veces lo hemos realizado así, pero ya
comentaremos cómo a nivel infragenicular el disparo del CO2, la verdad es que les duele bastante a los pacientes, tiende la gran mayoría a moverse y obviamente esto va a limitar mucho la calidad de la imagen. Generalmente lo que realizamos es, o solicitamos al servicio de anestesia que le hicieran un bloqueo peridural, perdón, ¿por qué? Porque sabemos que el bloqueo peridural obviamente también generará una vasodilatación, ¿sí? Una vasodilatación aunque sea temporal, pero nos va a ayudar mucho incluso en la visualización de las imágenes. Siempre es importante, y lo hacemos de rutina, que el paciente esté monitoreado con un capnógrafo. Obviamente sabemos que la eliminación del gas del vía pulmonar, el primer paso de eliminación, y pues obviamente estar monitoreando la saturación y cualquier otro evento. De rutina elevamos la extremidad, como se ve aquí en la imagen, para una mejor visualización del estudio. Y el sistema que tenemos disponible en el hospital, pues es el sistema de CO2, el Commander, ¿no? Con su llave de 3 vías patentada, que obviamente es un dispositivo portátil, bastante sencillo de utilizar, que básicamente tiene una jeringa grande, que es el reservorio, y con el otro vamos a realizar los disparos. Obviamente modificamos de manera muy sencilla la liberación de los milímetros de mercurio que vamos a otorgar. Hicimos un acceso anterógrado ecoguiado con un introductor 6 French, y el primer volumen de inyección fue de 20 mililitros a presión de 20 milímetros de mercurio. En el primer segmento vemos un adecuado paso a nivel de la arteria femoral común, se observa perfecto la femoral profunda, sus colaterales, y la arteria femoral superficial en los primeros 15-20 centímetros sin ningún dato de obstrucción. Ya hacia el tercio medio y hacia el primer segmento de la arteria poplítea canal de Hunter, una obstrucción de aproximadamente unos 10 centímetros con recanalización a nivel distal. Todas estas imágenes igualmente fueron con CO2. Como teníamos planeado, una vez hecho el diagnóstico, sabemos que el segmento más afectado iba a ser a nivel del segmento femoral, ya previo estudiado con ultrasonido, y de primera instancia deseamos hacer un tratamiento con aterectomía, y sabemos que el principio de la aterectomía es entrar por vía intraluminal para evitar de alguna manera también el paso subintimal, de tal manera que el resultado el debulking sea el más adecuado para poder posteriormente hacer una angioplastía con balón dedicado. Decidimos hacer un cruce con el sistema Crosser, ¿sí? Con una guía 014 Command. Lo hicimos realmente el paso a nivel de la arteria femoral superficial fue sin ninguna eventualidad. En prácticamente 5 segundos estábamos del otro lado, siempre vía intraluminal. Y una vez que cruzamos la lesión, hicimos un disparo igualmente con CO2, 20 C6 a 20 milímetros de mercurio de presión, y observamos que la arteria, no hay lesiones a nivel del segmento popliteo, la arteria tibial anterior como único vaso de salida sin lesiones, y la arteria peronea con una obstrucción en el segmento inicial, pero con recanalización distal y un paso filiforme del CO2. No observamos no observamos la salida de la arteria tibial posterior. Decidimos pasar una guía Command y realizamos una angioplastía de la arteria peronea con un balón paseo 1.5 por 70 milímetros inicialmente, y posteriormente con un balón Legflow 2 por 120. El resultado a nivel de los vasos tibiales, porque sabíamos que el angiosoma de la lesión lo teníamos que tratar, como ven, esto sí ya lo hicimos con medio de contraste, solamente para corroborar con unos 5 mililitros o menos de medio de contraste que nuestra angioplastía sea la más óptima. Observamos buen paso a nivel de la arteria tibial anterior, recanalización de la arteria peronea, y a nivel distal observamos buen flujo distal, el medio de contraste baja bastante rápido, y a nivel del pie encontramos que a través de la arteria tibial anterior pedia sí hay arco hasta la región del calcáneo. Por lo tanto, decidimos que no teníamos que obsesionarnos por tratar la arteria tibial posterior, tratando de buscar el arco, cuando la plantar, pues prácticamente tiene buena circulación a este nivel, y las ramas en este segmento llegan, consideramos nosotros, adecuadamente al sitio de la lesión. La arteria peronea
pues sus ramas colaterales, pues obviamente también brindarían un flujo hacia este segmento de la lesión y por lo mismo no decidimos aferrarnos a ir por esa tibial posterior. A nivel del segmento femoral, hicimos un intercambio por una guía no hidrofílica, Spartacor, y posteriormente hicimos una aterectomía con un sistema Phoenix 2.4. Hicimos prácticamente de 2 pasadas a nivel del segmento femoral y posteriormente realizamos una angioplastía simple con un balón dorado de 5 por 150 para preparar el vaso y posteriormente un balón medicado de 6 por 60 y de 6 por 40. Este es el control final con un volumen de inyección de 20 mililitros de CO2 y una presión de 20 milímetros de mercurio, observando un adecuado paso del CO2 hasta el segmento más distal. Como decidimos hacerlo pues académicamente, creo que también aquí la importancia radica de que si vamos a utilizar un dispositivo como único tratamiento el uso del CO2 con una menor cantidad de medio de contraste, creo que vale la pena hacer en la medida de lo posible, cuando el hospital lo tiene el recurso, pues hacer el ejercicio de ver la remodelación que tiene la arteria, ya que en algunos artículos están mencionando que el tratamiento del segmento femoral hipopliteo evaluado mediante IBUS obviamente mejora la tasa de permeabilidad y que también podemos identificar lesiones que no se observan en una imagen biplanar que nos brinda el medio de contraste y así determinar si hay disecciones o estenosis residuales que ameriten manejar o colocar algún metal dentro de la arteria. En la imagen en modo B, con esta sonda periférica de Volcano, el catéter Pioneer, observamos que sí, efectivamente, la luz de la arteria femoral mejoró bastante y en algunos segmentos vemos una cantidad importante de placa fibrocálcica, más componente lipídico que calcio, ¿sí? Pero finalmente creo, a excepción de lo que ahorita me comentan, que no había necesidad de colocar un stent en ese segmento. Ya con el IBUS con color, observamos un adecuado flujo a nivel de la arteria femoral, ¿sí? Sin aparentes datos de disección y con un flujo pulsátil bastante óptimo. En el Doppler Post, esto lo hicimos prácticamente la semana de haber realizado el estudio, observamos una mejoría importante, no solamente a nivel de la arteria femoral superficial, ya encontrando flujos pues, entre bifásicos, trifásicos, mejoría importante del flujo a nivel de la arteria poplitea, el flujo mejoró muchísimo a nivel de la tibial anterior, la arteria peria e incluso la peronea. Obviamente nunca abrimos la arteria tibial posterior, solamente llegaba un flujo a través de colaterales, pero el paciente clínicamente con una mejoría muy importante. El ITB mejoró hasta 0.8, alcanzamos flujo, prácticamente pulso pedio, flujo trifásico a nivel de la arteria tibial anterior, bifásico a nivel de la arteria tibial posterior y bifásico a nivel de la arteria peronea. Y esto sería todo el caso. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias por su plática. Vamos a comenzar con nuestros demás contendientes, por favor. Tenemos aquí al doctor Alejandro Fabiani y al doctor José Antonio Muñoz. Adelante, doctores. Jorge, excelente caso. Excelente, perdón, Toño. Excelente caso y me pongo del lado en el rincón de Jorge para defenderlo, porque me gustó lo que hizo. Muchas gracias, doctor. Eso porque no estuve la semana pasada, la vez anterior. Okay. No seas, hijo, iba a usar una palabra, pero luego me acusan de cosas. Sé valiente, mi querido Alejandro, sé valiente. ¿Y digo en lo que pienso? Me hablaste en la mañana para decirme que le ibas a pegar con todo a Jorge. Tú me dijiste que no y me estoy portando bien, Toño. Bueno, a ver, hablemos del mundo real, ¿no? Porque es un tema importante, porque estamos en una fase de formación. Yo creo que hay compañeros residentes en este foro y sí quiero de una u otra manera dejar claro que exactamente
tener un sistema aire, un ultrasonido intravascular, un dispositivo CO2 que te permitan reducir la cantidad de medio de contraste, es algo formidable. Ojalá que todos los hospitales, todas las zonas pudiéramos tener esos recursos. La realidad es que no todos los hospitales contamos con ese recurso, pues aunque querramos, ¿no, mi querido Néstor? Porque a veces inclusive hasta la distribución de productos se complica. ¿Cómo sustituir estas tecnologías con lo que te puedes enfrentar en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez? O sea, ¿cómo tratar de sustituir un iBus, que es un elemento, y afortunadamente yo lo tengo, pero que es un elemento formidable y no tenerlo? Porque el problema radica, y es un mensaje que hay que llevar a nuestros compañeros, es decir, no significa que no se pueda hacer esto con niveles de seguridad. Tenerlo te ahorra muchísimos conflictos, te ahorra muchísimos problemas, sobre todo, y por supuesto, principalmente para el paciente. Pero, ¿cuáles serían las medidas de reducir la carga de medio de contraste en el segmento femoropopliteo cuando no cuentas con un iBus y cuando potencialmente puede hacer que no cuentas con CO2? Que el CO2 no es un tema de precio. El otro día lo que el doctor Alejandro Fabiani renunció al debate, huyó, se fue por la puerta trasera y no quiso discutir. Hablamos mucho sobre costos. Los costos realmente de CO2 actualmente no es un tema que debiese estar en el pensamiento de hacerlo o no hacerlo. Hay un tema de distribución, de capacidad de tenerlo, pero la realidad es que un CO2 comparado con un medio de contraste, pues estás 20-30% arriba del costo. Y querido Nefta, bienvenido. Creímos que ibas a ser la gran Fabiani. Gente que huía. La gran Fabiani. No. Si les platicara, perdí el teléfono, no lo encontraba, no tenía la liga, le pedí a Vladimir que me ayudara a buscarlo. Total, apareció en mi coche tirado en el piso y hasta que lo logré ya, bueno, fue un desastre, pero sí vi el caso de Jorge. Evidentemente ya tengo algunas consideraciones que quiero hacer ahorita que ustedes terminen, pero bueno, yo me quedo con lo que estabas diciendo, cómo sustituir toda esta tecnología que a todos nos gustaría evidentemente poder hacerlo así, pero hay cosas, por ejemplo, en las que yo creo que el CO2 nos puede ser muy útil sin tener que usar contraste, y también la manera de resolverlo sin tener a veces toda esta tecnología a la mano, ¿no? Toño quiere llevar, yo lo conozco, porque Toño siempre lleva agua para su propio molino. ya sé por dónde vas. Toño quiere que hablemos de angioplastía guiada por ultrasonido. Eso pero quiere. Vamos a dejar ese espacio. No vamos a hacer. Antes de eso, te voy a decir que ante la falta de distribución, digamos, no hablemos de precios, hablemos de posibilidad de distribución de CO2 en zonas remotas. Yo durante muchos años he trabajado con CO2 sin que exista el Commander. Hay formas de hacerlo en forma casera, utilizando el CO2 que hay en todos los hospitales para la paroscopía, no directamente del tubo, no sé cómo le dicen aquí, ¿cómo se dice? Reservorio. Sí, no sé cómo se llama. Hay hospitales que vienen directamente de la pared, digamos, y otros que tienes directamente un garrafón ahí con CO2 en la sala. El CO2 en ese lugar no es estéril, teóricamente hay que usarlo con filtros. A veces uno se pregunta qué filtros, entonces lo más fácil es usar lo que usan los cirujanos generales para hacer el neumoperitoneo. Tú tomas la salida esa de CO2 y te armas tus propios reservorios para poder inyectar. Yo tengo un primer golpe que va a ser simplemente un toquecito así suave en la cara para Jorge, que me lo va a responder con un Aspercap de derecha y posiblemente sea un pre-knockout. ¿Cómo haces para decir o asegurarnos a nosotros que inyectas con 20 milímetros de mercurio de presión? Pues el sistema Commander, doctor, el que es el dispositivo que tenemos nosotros, tiene pues, no sé cómo lo podemos, un medidor que uno ajusta de acuerdo a la cantidad de milímetros de mercurio que quiere uno inyectar.
Obviamente me estoy basando en ese supuesto de que eso es lo que se está entregando, ¿verdad? Porque eso es lo que a nosotros nos comentaron de fábrica. Yo creo que eso no es real, y te voy a decir por qué, Jorge. Porque en realidad el que ejerce la presión para inyectar eres tú con la jeringa. No. Entonces, 20 mililitros de mercurio hay desde el reservorio hasta tu primer jeringa. Una vez que tú cambiaste las llaves e inyectaste, eres tú el que está ejerciendo la presión. No quisiera estar diciendo algo equivocado y que a lo mejor no sea cierto, te juro que lo voy a checar. Yo siempre creí que la presión la ejercía yo. A lo mejor la presión es constante y lo único que uno ejerce es la velocidad. Debería checarlo, pero no estoy convencido. Alex, yo creo que ahí es un tema de, seguramente no solo 20 mililitros de mercurio, pero acuérdate que estás en un circuito cerrado. La presión es la misma, tal vez reducirá milímetros de mercurio, 2 o 3, pero tú solamente estás ejerciendo abrir una válvula, y como dices tú, y sufrando ahí. O sea, me parece que, y es a lo que yo iba, digo, y no vengo a hablar aquí de ultrasonido vascular y cosas así como que, hoy sí vienes muy bravo, mi querido Alex, porque estás presente, pero bien que le corres a ustedes, ¿verdad? Se aburrieron la otra vez, díganme la verdad. No, la pasamos a todo dar sin ti. Bueno, bye, voy. Por lo menos nos divertimos. Sí, porque nos la pasamos hablando de los argentinos que no llegan a los congresos, ya sabes, ¿no? Ya sabes. No, es cierto. Pero es muy interesante y bueno, aquí sí valdría la pena la parte técnica de los amigos de Commander de hablarnos de esto, porque es una duda real y muy interesante. Durante mucho tiempo nosotros estuvimos tratando, porque es eso, es tratar de agarrar el CO2 de los laparoscopistas, meterlo a una bolsa estéril, que generalmente era la de las hemodiálisis, que aquí hacíamos un sistema cerrado, lo inyectamos, lo jalamos a la jeringa y yo lo inyectaba, y la verdad que era muy frustrante, porque era armar todo un circo y realmente yo no estaba viendo imágenes de calidad. Uno de los primeros usos de Commander pues fue contigo, Alejandro, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Tuvimos oportunidad de probarlo hace ya varios años, y la realidad es que la imagen que se lograba con el CO2 de Commander era muy diferente al que yo trataba de hacer. Ojo, todos hemos estado en otros lados, hemos estado, por ejemplo, cuando estuve en Italia, pues se manejaba intencionalmente, así como les digo, se sacaba del CO2 del barril grandote que teníamos atrás, pero pues había algo, hay una situación que técnicamente yo no lograba controlar en el tema de control de calidad de hacerlo, al grado que cada vez fue abandonada la técnica hecho en casa del CO2, ¿sí? Me parece que potencialmente es muy interesante, pero quiero regresar a lo mismo. Yo estoy hablando ahorita con tres grandes amigos, por eso nos llevamos como llevamos, ¿no? Dos con pelos, dos sin pelo, y el asunto importante es que yo soy el único que estoy trabajando en una institución privada en el sureste del país, donde el recurso pues sí es complejo. Ustedes tres de una u otra manera están trabajando en instituciones públicas, o Alejandro, pues, que está trabajando en un hospital privado con mucho potencial, recurso. El mensaje no era hablar de ultrasonido vascular y todo eso, por supuesto que yo estoy haciendo eso porque para mí es una herramienta fácil, económica, factible para mi medio. El punto es que no quisiera yo que nuestros compañeros que nos están escuchando hoy día sientan que deben de dejar de hacer porque no se tienen tecnologías, porque ese es un gran error, porque si dejamos de hacer porque no tenemos tecnologías, pues no vamos a hacer nada. O sea, yo no haría nada, porque ahorita resulta que ya un balón plano, un balón simple, pues acaba siendo ya fuera de época, ¿sí? Ya estamos hablando de... Yo ya quiero reivindicar el balón simple, porque este paciente... Oye, Alex, yo cuando reivindiqué el balón simple, nunca más me volvieron a invitar a LIFIC.
Ten cuidado con lo que dices. Eso es cierto. Pero no fue por eso, ¿eh? Okay. Fue porque le hacía a los alemanes, Toño, ¿saben qué les hacía de... Exacto. Ese fue el motivo del video que tenían. Pero bueno, yo creo, Jorge, que el caso, desde el punto de vista protocolario, puede ser espectacular. Sí, claro, por todos los recursos. Creo que con lo que dice Toño, tal vez no en todo, podríamos tener algunos puntos de unión. Pero aquí hay una cosa. A ver, ¿en realidad crees que el CO2, honestamente, es suficiente para hacerte una imagen de calidad en el segmento femoropopliteo, sí o no? No. Okay. No como única herramienta. ¿Para creo el sector femoropopliteo? Femoropopliteo. Yo ahí me tiro en contra de Jorge y digo sí. Yo digo lo mismo. Yo iría en contra de Jorge. Porque creo que el femoropopliteo primero... Dime. Porque incluso, y vuelvo a lo mismo, el concepto de que ni siquiera la imagen biplanar que da una angiografía con medio de contraste convencional, a veces es suficiente. Ok. Bueno, pero tú ya vienes con tu ultrasonido. Sí, yo creo que hablando específicamente... O sea, primero el ultrasonido es mandatorio. Es mandatorio. Si lo hacen como lo hacen ustedes, Norita, o sea, pocos centros conozco yo que manejen ultrasonido como ustedes. Donde está Nefta también, la gente del 20, veo las cosas que muestran con ultrasonido. Yo era un médico que no sabía hacer ultrasonido, aprendí acá en México, y ahora no puedo llevar ningún paciente a sala si no le hago un ultrasonido yo, porque ahí es donde veo realmente dónde está el problema. Entonces, tú ya tienes bien el ultrasonido. Lo único que necesitas del CO2 es topografía. O sea, tú ya sabes con tu ultrasonido qué le vas a hacer al paciente antes de meterlo en la sala, para el segmento femoropopliteo específicamente. Exacto. Entonces, para mí el CO2 sobra. Sí me encantaría, pero eso con fines científicos, digamos, por alguna forma, que hagan un trabajo de validación de CO2 versus IBUS. Eso sería muy interesante, juntar aunque sea 10 pacientes y hacerle CO2, después, o sea, post procedimiento, CO2, IBUS, y en base a eso sacar alguna conclusión, simplemente diciendo, viendo el IBUS considerábamos que no fue suficiente, en cambio el CO2 nos mostraba que sí fue suficiente o viceversa. Toño no quiere validación, no le gusta la ciencia. No, porque la verdad es que a mí me parece una pérdida de tiempo. Bueno, pero la ciencia siempre pierde tiempo. Y los avances tecnológicos no van con la ciencia que perdió el tiempo. O sea, a mí me parece que, mira, lo hemos visto con la geografía plana, o sea, con la geografía con la que tú me digas, medio de contraste, lo que tú quieras, el Conra y Matarriñones, lo que tú quieras. La realidad es que hacemos angiografías, hacemos angioplastías, y la parte más importante es la funcionalidad, la fisiología. Eso solo te lo mide el ultrasonido. Sí, y el externo, de hecho. Y tampoco te lo mide el IBUS. No, por eso el externo. No tiene la función de medir el tema de las velocidades. Sí, hay catéteres con el IBUS o con otros ultrasonidos que te miden presiones, que para mí es lo fundamental. ¿Sí? Le dan muchísimo valor al tema del IBUS, tal vez en temas venosos. O sea, pero perdón, o sea, en temas arteriales seamos claros, todo está calcificado, todo está estrecho, estamos aquí tratando de estacionar nuestro carro en donde no podamos pasar por el periférico en el hora crítica. Lo que tenemos es que llegar lo más temprano posible. Entonces, desde mi perspectiva, el IBUS es una herramienta, sí, que en ciertos momentos hay que usar en ciertas patologías, pero a mí me parece que es un exceso y un abuso que se está teniendo para ver si paso o no paso, si la placa está calcificada. Por Dios, está calcificada. No necesitas un IBUS para saber que está calcificado y ocluido tu paciente. Tampoco necesitas un IBUS para saber cuál es la medida de tu balón. ¿Sí? El IBUS, tal vez en venoso, tenga una razón de ser, pero perdóname, en arterial no hay. O sea, tú dirías, como dicen los argentinos, mamadas, no.
paréntesis aparte, tengo 35 catéteres de IBUS que no he usado ninguno. ¿Sí? Ahí los tengo, no los tengo. Véndeselos a Jorge. Entonces, A ver, habla bien del IBUS, así lo puedes vender, si no te van a quedar para siempre. A ver, Jorge, una pregunta. A ver, en realidad, ¿cuál es la utilidad que tú le viste, salvo la académica, que esa me queda clara? Pero ¿cuál es la utilidad que tenemos de hacer CO2, contraste o IBUS en un vaso tibial? Si sabes que es puro calcio, que es una piedra que con trabajos vamos a abrir. Si tú me dijeras, sí, Toño, ¿qué pasó? A ver. Es que estamos en el segmento femopopliteo, no te invadas mi clase, bueno, cabrón. Bueno, vamos en la política. Me adelanté, a ver, que ya me había emocionado siguiendo todo el trayecto hasta el pie. Pero bueno, a ver. Bueno, entonces vamos a pegarle de nuevo a Jorge. ¿Por qué aterectomía? Exacto. A eso iba. Esa era la pregunta. Si el IBUS me iba a servir o no por la que le hiciste ahí. ¿Por qué Phoenix? Sí, realmente, o sea, no es que nosotros el tratamiento del segmento femoropopliteo lo hagamos de rutina el trastorno intravascular. Realmente aquí el objetivo era que si estábamos solamente, porque eso fue la realidad, solamente en el segmento femoral ocupé el CO2, ¿no? Solamente fue con fines, digamos, académicos, por decirlo así. Tenía yo, la verdad, la inquietud, porque sí, efectivamente, no es algo que yo me inventé, es algo que está en artículos, está en estudios relativamente bien diseñados, en el cual, y entiendo perfecto la perspectiva y la realidad, como dice el doctor Muñoz, de la situación hospitalaria de México, ¿no? La realidad, el día al día, que obviamente esto no es una herramienta que se puede utilizar en todos lados, pero la situación es, solo quería observar esa remodelación, esa situación, esa placa que a mí sí me llamó la atención, no sé si a ustedes no les llamó la atención, que aparentemente en el resultado final, cuando se hace la geografía con CO2, y que si lo hubiera hecho con medio de contraste, parecería que el vaso totalmente está pues, abierto en su totalidad, ¿no? Y la realidad es que en el análisis intravascular, pues obviamente vemos que hay siempre una estenosis residual, obviamente que eso es lo que determina la estenosis que todos conocemos y que es la naturaleza o la historia natural de la enfermedad arterial, aterosclerótica. Pero ya dijo Toño, eso, si hubieras agarrado el ultrasonido, estuvo de más el aire. Excelente en eso, le mides la velocidad antes Sí. y después y sabes tu Claro, pronóstico, el ¿no? IBUS estuvo de más. Obviamente aquí lo que yo creo... Estabas haciendo estética vascular. Exacto, se vea bonito. Quería ponerme guapo con el caso, ¿no? O sea, nada más, que obviamente la realidad es que no creo que sí estaba de más, pero lo que sí creo es que, y vuelvo a la pregunta del doctor Fabián, exclusivamente como única herramienta el CO2 para realizar un caso completo, me parece que no es suficiente. O aplicas el ultrasonido, ¿sí? O haces un ultrasonido dentro de la sala o inmediatamente después, pues porque obviamente creo que quedaría, o sea, yo no me quedaba tranquilo, o sea, yo no me quedaría tranquilo nada más haciendo un caso de CO2 y viendo que pasa bien o rápido y de manera adecuada se llena el vaso, cuando sabemos que pues en cierta situación, pues la calidad de la imagen, pues obviamente no es la misma que... Entonces, no es que no es suficiente, tú no te quedas tranquilo. Sí, no me quedo tranquilo. Que es diferente. Para mí es suficiente y me quedo tranquilo, me voy a dormir sin problemas. Y después me llaman a las 4 que se tapó todo. Pero bueno. ¿Qué entendemos por suficiente o no? Porque esa es la definición para partir en relación a su uso. ¿Qué para ti? ¿Qué dices, Jorge? ¿Por qué no sería suficiente? Porque imaginamos que en una imagen tridimensional, donde únicamente contra una imagen biplanar, estamos viendo únicamente una parte, no podemos ver la cara posterior o las caras laterales, o Alejandro dice que es suficiente porque sí se puede ver y se ve que posiblemente no hay un defecto ahí. Es que en realidad siempre confiamos en el contraste iodado, sí, que en última instancia nos da la misma imagen. Igualita. Sobre todo en el segmento femoropopliteo, porque es más proximal, la difusión del gas viene directo de los famosos veins y demás. Y bueno.
Mira, hoy día en el protocolo de nuestro centro de trabajo, y tenemos un segmento femopliteo, Lo tenemos a Sergio Martínez, que está con el micrófono abierto y nos está... Sergio, ¿quieres compartir algo con nosotros? No, ya está. Era con su familia. Ah, perdón. Yo decía, mira, el protocolo hoy día en nuestro centro de trabajo es, si tenemos un segmento femoropopliteo, cuando vemos femoral hasta la P1, ¿sí? P2 también es perfectamente visible, P3 también, pero bueno, digamos sin duda alguna, por ultrasonido convencional, ¿no? Extracorpóreo, sin problemas, nosotros hoy día hacemos hasta abordajes más distales sobre el segmento femoropopliteo o inclusive retrógrados. Pero vamos a suponer que asumimos el mismo abordaje de siempre, el de la femoral común, pero ya no perdemos tiempo ni un disparo de medio de contraste del segmento femoral. Ya nos vamos ecodirigido, guía y catéter hasta la poplitea y ahí ya empezamos a trabajar con medio de contraste. ¿Qué va? Lo que quiero decir ahorita. Si yo tuviera el CO2 disponible, ¿sí? ¿Me estás escuchando, Levet? Si lo tuviera disponible, porque digo, sin tenerlo disponible. Es correcto. ¿Sí? Si lo Pero es que no estás en Monterrey y no trabajas sin problemas, para estar, como dice Jorge, mi tranquilidad tranquila, mi conciencia tranquila, haría un disparo de CO2 solo para estar consciente y verificar que mi ultrasonido tiene algo con qué comparar de que estoy haciendo las cosas bien, porque asumamos también hay un tema legal, ¿no? O sea, ¿cuáles son los estándares de oro hoy día para establecer las lesiones vasculares? Pues sigue siendo la geografía. Afortunadamente no hice con CO2 o sin CO2, pero sigue siendo la geografía nuestro estándar de oro. Entonces, si yo tuviera CO2 ahorita en un paciente con un daño renal, a pesar de que mi ultrasonido estuviera correcto, sí gastaría ahí un disparo o dos disparos, lo que fueran necesarios, para poder estar verificando lo que mi ultrasonido había dicho. Entonces ya tengo una prueba fidedigna, angiográfica, de que mi segmento femoropopliteo está bien, y ya me enfoco en el segmento de tibiales, que generalmente el CO2 tiene una difusión más No adelantes, ese es tu territorio de la próxima reunión, no te adelantes. Yo solo espero que me pongan CO2 aquí para poder demostrarlo. O sea que hasta que te lo pongan vamos a ver el caso. Eso te pasa por pobre. A ver si escuchan esto. No, por pobre no. Aquí estoy, escuchando todo. Ok. Mira, Jorge, si no hubieras puesto lo del iBus, nos hubiéramos aburrido toda la tarde. Es correcto. El iBus fue el qué bueno que fuera que estuvo el iBus. Pero mira, qué interesante lo del iBus, porque la realidad, en serio, yo sí siento que tiene ciertas importancia el iBus. Ahorita yo le doy más la importancia en temas venosos que arteriales. Yo veo que sí, nos gusta usar el iBus, ver qué está pasando, pero la realidad es que la fisiología es otra. Pero la gente que hace aterectomía recomienda el uso de iBus. Eso hay que reconocerle a Jorge. Claro, porque hace aterectomía. Claro. Ese es el protocolo y correctamente fue. Estaba en una sesión con Diego Herrera Vegas hablando que él no tiene disponible aterectomía, pero quiere tener porque estuvo rotando en un hospital en Houston, no me acuerdo con quién, con un cirujano vascular de apellido medio inglés, medio tico, y dice que en todos los casos lo usaba. Entonces le digo, ese muchacho es porque corre detrás del dinero. Bueno, mira, a mí me parece que lo que estás diciendo es bien interesante. ¿Dónde estás y cómo te desarrollas? ¿Sí? Por supuesto que a mí me gustaría estar en Baylor, en la Policlínica de Especialidades en Milano o en Leipzig, ¿sí? O sea, me encantaría tener todas las herramientas factibles, porque pues ha de ser muy bonito poder estar usando dispositivos sin que implique al menos al paciente una situación que le reduzca sus posibilidades de calidad de vida en el futuro, desde el punto de vista socialmente, económicamente. Ahora bien, eso
está muy bien. Yo haría lo mismo, o peor tal vez, haría más, ¿sí? Pero lo importante es que esto no es una limitación. No. ¿Sí? Todas estas personas que están trabajando con un arco en C, que están buscando cómo conseguir el recurso, señores, tienen un campo infinito de posibilidades de resolver las cosas con ingenio. Es lo que tantas veces hablamos contigo, Toño, con Nefta también, con toda la gente de Endolat, de la cajita de emergencias para salvar una pierna, una aguja, una guía, un balón. Y Sí, hay que insistir en eso. Obviamente, pero si uno tiene recursos para usar cosas más caras, mejor, bienvenido. mira, Pero tú a un señor le abres una femoral superficial como este y le mira, te salvas voy a platicar algo. con un Hay balón simple. Omar, perdón, Nefta conoce un amigo mío, perdón, Nefta, que te involucre en temas de mafia y situaciones así, pero tengo un amigo entre él y yo que se llama Omar Ramírez, ¿sí? En donde es un cirujano vascular formado en el 20 de noviembre. ¿Qué puedo decir, no? Bueno, nadie es perfecto, nadie es perfecto. Es correcto. No, para mí, uno de los mejores cirujanos vasculares que hay en el país actualmente. Y bueno, de pronto, pues la parte endovascular no es factible en ciertos pacientes. Yo hablo mucho con Omar, que aparte, pues tristemente es mi compadre, digo tristemente para él, ¿no? Porque yo soy el padrino de sus hijos. Y el otro día me dio un tip muy interesante. Me dice, mira, cuando yo encuentro puro calcio en la arteria, porque él no hace endovascular, él es un tipo que busca lo quirúrgico y le va muy bien. Eso le pasa por hablar mal de Claro, Omar. ya ves, Estaba hablando mal de Omar y ahí sí le fue. Ya dijo que no haciendo vascular y ya se cortó. Sí. Sí, es que los del EVE te censuran. Es correcto, te cortan. Pero bueno. A mí me tocó ayer hacer aorto bilíaco abierto. Una paciente alérgica al metal. No le puede poner ningún stent. Ok. Déjame platicarte así en 2 segundos. La semana pasada iba por unas tibiales. No conocía al paciente hasta ese momento, sin pulsos femorales. Entonces me tocó hacer híbrido, tuve que abrir en la atractomía ilíaca femoral, ahí introductor hacia abajo, y a media cirugía se fue la luz. Había hecho un vaso y el otro estaba a la mitad. Pues no quería decirlo, pero tuve que acordarme de mi amigo Toño que ya lo cortaron y me agié el ultrasonido y acabé la angioplastia con ultrasonido. O sea, es simplemente combinar las cosas. Acabé haciendo una endarterectomía, acabé haciendo una angioplastia de un vaso abajo distal más o menos bien, bueno, eso creo yo, y finalmente acabé con el ultrasonido haciendo una angioplastia de todo una tibial. Así pasa a veces. Bien. Yo creo que la posibilidad que tenemos de tener una caja de herramientas hasta donde podamos, por capacidades, por recursos, por ideas, pues siempre es válida, ¿no? Sobre todo cuando nos enfrentamos a estos pacientes que en realidad son extremadamente complejos. Coincido plenamente y qué bueno que hayas tenido esa capacidad de hacerlo. Pues si ya se fue Toño, no, ¿qué hacemos, mira, Néstor? Yo quiero dejar algo en claro. ¿Qué es más cobarde? ¿No presentarse o en la mitad cuando ves que te están criticando, irte? No sé, a lo mejor no, yo no llegaría, pero no me iría. Mejor me aguanto. Exacto, porque cuando te vas a hablar mal de ti. Claro. Y fíjate, tú llegaste tarde hoy. Yo llegué tarde, es correcto. Así que estamos todos en igual de condiciones. Yo sé que quién sabe cuántas cosas dijiste tú y Toño antes que llegara, pero llegué. Bueno, Néstor, ¿qué hacemos? No, pues creo que, bueno, no sé qué le pasó a la conexión del doctor Muñoz. Se le fue el internet, no lo ha apagado, pues que no lo conoces. Y ya. Si no te quiere pagar el CO2, no debe pagar tampoco el internet. No va a pagar la conexión del internet, pues eso. Okay. Pero bueno, les agradezco mucho. La verdad es que creo que el caso está bastante bueno. Su plática, la discusión estuvo bastante buena. Y bueno, creo que fue un gran tema y bueno, nos estaremos viendo dentro de un mes. En las próximas. Jorge, te felicito. Yo creo que académicamente para las personas como tú o como yo, que a veces tenemos que enseñarle lo poco que sabemos a alguien, esa academia estuvo muy interesante. Creo que la tecnología no la podemos separar de lo que hacemos.
creo también que cuando tenemos problemas hay que aprender a resolverlos con lo que tengamos. Yo te felicito y pues gracias. Yo, Jorge, lo que te diría, también te felicito por el caso, me parece excelente. Yo he sido muy de probar cosas que no fueran necesarias, si tenía el medio para hacerlo. Porque es la forma de aprender. Correcto. ¿Sí? No vas a saber usar el iBus cuando realmente lo necesitas, si no lo usaste cuando no lo necesitabas. Entonces yo creo que está bien. Aprovechemos la parte que no está Muñoz, que es el que nos tira en contra. Sí, seguro. Hoy nos puso en contra, pero bueno. Y sí me gustaría hacer el trabajo que te decía de agarrar 10 pacientes que le haga CO2 y una vez que ya tuviste tu conclusión por CO2, hacerla con iBus y a lo mejor hacer la misma validación con... Hagamos entre los 3, vamos a juntar los pacientes. Digo, los 4, aquel quién sabe siquiera va a decir que no tiene CO2, pero que le presta, pero tiene 33 sondas de iBus. Hay que creerle. Que él ponga las sondas de iBus, nosotros ponemos el CO2. Exacto. Y la verdad que son cosas que son publicables, porque de alguna manera sirven. ¿Sí? Así es, doctor. Así que me interesó. Bueno, gracias. No hay preguntas del panel, ¿cómo se...? Nadie preguntó nada, creo, ¿o sí? No sé si alguien tenga alguna pregunta. Si es que queda alguien despierto. No, al parecer no. No hay nada en el chat. Ok. Pero, bueno, muchísimas gracias, Doc. Sí, Néstor. Y bueno, nos estamos viendo en la próxima sesión. El próximo mes platicamos. Va a estar bueno. Bueno, hay una pregunta. La pregunta de la presión, si sí la podemos modificar. Tiene un manómetro el equipo y bueno, al final sí se puede modificar esa presión. No, lo que preguntábamos, Néstor, es si cuando uno inyecta, estás con los 20 milímetros que cargaste tu jeringa primera o estás con la presión que le haces vos cuando inyectas. Sí, claro. Entregas 20, ¿realmente eso es cierto? No lo sabemos. Porque sí hay equipos, esos sofisticados de CO2, que tú, igual que a la bomba de inyección, le pones volumen, presión, velocidad de inyección. Y lo todo hacen. eso. Es correcto. Ya se fue Néstor también, creo. Bien. No, lo censuraron. Ok, también le mandaron un mensaje que ya no diga nada. Ok. Pues, listo. Alex, un placer verlos. Saludarte. Jorge, igualmente, un abrazo. Nefta, un placer, Jorge. Igual, también. entre todos, el mismo Muñoz, ya nos vemos en un mes. Nos vemos. Sí, si es que Muñoz se anima, ya no se animó a terminar esta sesión. Igual ya ni caso va a tener porque dice que no tiene CO2. Sí, bueno, exacto. nos vemos. Abrazo. Bye. Buenas noches, bye.